Shalom, bendiciones. Hoy vamos a compartir uno de los temas más polémicos, en el que por supuesto nunca va a haber una equilibrada aceptación. Yo quiero hablar un poquito sobre el tema de la vestimenta de la mujer dentro de la iglesia. Debieran de tocarse el tema de la vestimenta de hombres y mujeres, pero el apóstol Pedro, que es el pasaje que usa el capítulo 3, primera de Pedro, sutilmente hay bandos opuestos en este tema de la vestimenta y mucha gente, sin interiorizar el pasaje, hablan como que no van a la iglesia porque la iglesia es aguafiesta, que la iglesia es algo que es zapa, que son aburridos, que son machistas, que a la mujer la denegan a un tercer plano, que ignoran a la mujer. Y la iglesia no tiene que ver con un movimiento feminista de lo que están surgiendo hoy. Tenemos que meternos en el contexto de por qué el apóstol Pedro enseñó la necesidad de que la mujer vistiera con ropa decorosa. Yo quiero apelar ahora a la conciencia de cada uno de ustedes. Antes que todo, suscríbase al canal, denos un like, háganos un comentario sobre todo sobre este tema. Póngase a pensar que la iglesia debe de proyectar la imagen y semejanza de Cristo. La iglesia no es un cabaret de Tropicana, aquí en mi país, ni es un cabaret de Jersey, ese que se cayó en República Dominicana. La iglesia no es un cabaret de Hawái o uno de esos cabarets famosos de Río de Janeiro. La iglesia no es una organización, es un organismo. Es un cuerpo que tiene una misión en la tierra y la de proyectar la imagen y semejanza de Cristo. Porque el apóstol Pedro le dice allí en su epístola, y entre las cosas que exhorta, le dice allí a las mujeres que se vistan con ropa decorosa. El asunto está en que la iglesia no debe de serle de tropiezo a nadie. Y cuando hablo de la iglesia estoy hablando de las mujeres de la iglesia. Se supone que una mujer que profesa el evangelio, que profesa ser cristiana, nunca he estado de acuerdo en que se vista como una vieja, porque hay cierta hipocresía en esto. La iglesia de las asambleas de Dios, las iglesias bautistas y otras iglesias tradicionales y conservadoras de los 80, de los 90, le impidieron a muchas mujeres ser salvas, le impidieron a muchas mujeres entrar a la iglesia, porque estas iglesias tenían un concepto de doctrinal de que no se podían pintar las uñas a las mujeres, de que no se podían cortar el pelo, de que no se podían pintar, de que no se podían echar ningún tipo de maquillaje. Y usaron este pasaje del apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 3, para establecer esta dictadura. Y eso no fue lo que el apóstol Pedro quiso decirle a sus lectores, a sus receptores. El apóstol Pedro más bien quiso apelar a la conciencia de sus receptores y quería hacerlo entender de que si una mujer de Dios quería ser de bendición, debiera de marcar una diferencia entre lo que es una mujer del mundo que se vestía. ¿Con qué propósito se vestían las mujeres del mundo? Con varios propósitos: lucir a los demás, que otros hombres la miraran, la competencia, la rivalidad del modo de vida económico. Se ponían cosas de peinados ostentosos, cosas de oro para llamar la atención, porque las mujeres del mundo, las mujeres de la sociedad de alcurnia, vivían en esa competencia entre aquella realeza social, económica en la que ellas circulaban. Entonces, parece que algunas mujeres de este mundo empezaron a entrar a la iglesia y empezaron a ir con toda esta ornamenta. Y parece que algunas mujeres cristianas quisieron imitar a estas mujeres, cuando las mujeres que entraban con toda esta ornamenta de impiedad, de mundanalidad, debieran de imitar a las que estaban dentro de la iglesia. Vamos a traerlo a los tiempos actuales, al siglo XXI. Póngase a pensar que en la iglesia empiezan a entrar mujeres con licras, como están entrando ahora, con hilos dentales, con brusita enseñando el ombligo, enseñando los primeros pelitos aquí del ombligo, de entre la parte, entre la manzana de la mujer y el ombligo, esa pelera ahí, ese campo ahí que sale ahí, que se eriza ahí.
Póngase a pensar en esas mujeres usando blusas sin ajustadores, esas mujeres jóvenes, esos cuerpos erguidos, el cuerpo de modelo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que esas mujeres se dicen ser miembros de la iglesia, que llevan años en la iglesia, ¿usted cree que en esa iglesia puede operar allí santidad, puede operar allí? Ahí lo que va a operar es lujuria. Ahí lo que va a operar a través de estas mujeres es seducción, atracción sexual, lascivia, codicia. Y de hecho, va a operar y se va a ministrar hasta espíritu de demonio y de adulterio. Entonces, el apóstol Pedro no era un viejo aburrido, no era un obstinado. El apóstol Pedro sabía que a través de esta manera de vestir decompuesta, que no tiene que ver con modestia, que no tiene que ver con rescato, esta mujer, el diablo la iba a usar para qué cosa, para provocar y seducir allí hombres y crear situaciones. Entonces, tenemos que ver, tengo poco espacio en el equipo que estoy grabando, entonces tenemos que entender por qué el apóstol Pedro le dio esta exhortación en la epístola de Pedro, capítulo 3, que no tiene que ver ya con el caso del apóstol Pablo, a la iglesia de Éfeso, allí en Timoteo y Corintio. Entonces, tenemos que concientizarlo. Yo lo siento, pero tengo que decirlo. Si tú quieres ser cristiano, tú tienes que acogerte al modelo bíblico. Tú no puedes seguirte acogiéndote al modelo de bailadora de tubo, de una bailadora de Tropicana aquí en Cuba o de un carnaval de Brasil. Tú tienes que cogerte al modelo celestial, al diseño bíblico, porque si tú eres cristiana y eres de la que te pones a licra con esos hilos dentales, enseñando tu vida, enseñando el alma, enseñando el cuerpo, enseñando las entrañas, tú eres un instrumento de Satanás, tú eres una hija del diablo y tú lo que eres es tropiezo. Tú sabes que tú estás haciendo de tropiezo de una manera consciente. Puedes llamarme aburrido, llamarme como te dé la gana, pero esa es la realidad que proyecta la Biblia sobre por qué la mujer cristiana tiene que vestir de una manera recatada. Suscríbete al canal, dame un like, hazme un comentario, por favor, y saca tu propia conclusión. Shalom, gracia y paz.